Alabado sea Jesucristo y adelante con María. Que tengan un buen y santo día todos ustedes, mis queridos hijitos, en los sagrados corazones de Jesús y de María, y en el castísimo corazón de San José. Bienvenidos nuevamente a nuestra sección matutina Santos y Café. Hoy es martes 27 de mayo, son los últimos días de este mes dedicado a la Virgen. Hoy la Iglesia celebra la memoria en el calendario litúrgico tradicional de San Beda, el Venerable, así era llamado en vida. Imagínense que esta mañana en el martirologio se leía que sus escritos eran leídos en la Iglesia cuando él aún vivía. Es considerado uno de los últimos padres de la Iglesia. Hay una cosa que todavía dice el martirologio que me ha impresionado. Dice así: no ponía nada de sí mismo. ¿Cuán actual es esto? No ponía nada de sí mismo, sino que actualizaba el depósito de la fe, citando a los padres de la Iglesia. Es un trabajo valioso que debería hacerse todavía hoy en tiempos de impostura. Lo invocamos a San Beda, el Venerable, y hoy también es la memoria de San Juan, primero Papa de la Iglesia Católica. Entonces son los últimos días del mes de mayo y hoy faltan 33 días para el encuentro de Monza. He aquí, 33 días, cómo pasa el tiempo rápidamente. Recuerdo cuando hice la broma sobre la cancioncilla, 44 días en fila de A3, y ya estamos en 33. También 33 es un número simbólico, se dice que son los años de nuestro Señor Jesucristo. Entonces faltan 33 días para este evento con sabor a Pentecostés, no porque haya, a menos que Dios no disponga lo contrario, milagros clamorosos. O quién sabe qué irrupciones imprevistas del Espíritu Santo, como en la primera Pentecostés, pero porque nos reunimos y mostramos a todos que seguimos siendo católicos en medio de la locura general, al parecer, en medio de la locura general, como también hoy estaremos obligados a decir. 33 días es un llamado dirigido a todos los fieles del pequeño resto del norte. A ustedes siempre les resultará un poco más fácil, mis queridos hijos del norte. Están favorecidos. En particular, quiero mencionar estas 4 regiones: Emilia-Romagna, Véneto, Lombardía y Piamonte. Los fieles del pequeño resto de estas 4 regiones, un poco menos, quizá Piamonte, están especialmente favorecidos para venir a Monza. Y allí en el corazón, podríamos decir, del norte. Y entonces nosotros del sur daremos este bellísimo testimonio. Una colaboradora me ha dicho que habrá una fiel, pero no sabe por qué, que ha comunicado que hará 23 horas de viaje desde Basilicata, me parece, o desde Molise, para estar presente en Monza. Sé que se están organizando mucho finalmente. También desde Apulia. Esta es una noticia muy bonita. Y también hay autobuses. Luego, mientras hago un llamado a los napolitanos y a los romanos en particular, que no falten a esta cita tan valiosa. Es la última oportunidad para nosotros, en el sentido de que debemos hacernos ver. Si no cambiaremos de estrategia, debemos tener una relevancia pública. Yo se lo he pedido al Señor. La respuesta está en Monza. La respuesta está en Monza. El Palacio de los Deportes de Monza puede albergar, me parece, 3.900 asientos, 4.000 asientos, y veremos cuántos seremos. Porque si no está el número previsto en la opicuada arena de Monza, cambiamos de estrategia. No es que nos echemos atrás. Yo, por lo que a mí respecta, no tengo duda, muero católico ante esta clamorosa, vergonzosa impostura. Prefiero morir solo pero católico, ligado a la tradición apostólica. Así que vengan, no falten a esta cita que nos verá como protagonistas en Monza. Hay autobuses que salen del Piamonte, de Bérgamo y Brescia, de los Abruzos, de las Marcas, de Emilia-Romagna. El primero ya se ha llenado, así que queridos fieles emilianos y romañoles, si quisieran venir en autobús, ya hay unas 15 personas inscritas para el segundo autobús. Apúrense a llamar. De la Toscana, del Véneto, del Friuli Venezia Giulia, Francesco ha logrado organizar incluso 2 autobuses desde Trentino Alto Adige. Luego, esto es lo que quería decirles. Anoche hubo el episodio de mi reflexión. Para quien no haya podido seguirla, la encuentran disponible en la lista de reproducción de Radio Domina Nostra, en el canal de YouTube de Radio Domina Nostra. Este es el cartel, ahí está el sínodo, el camino del nuevo falso papa.
He hecho una serie de reflexiones que provocan a personas interesantes. De hecho, se desató un sacerdote, uno de estos que de vez en cuando sienten la necesidad de venir a vomitar toda la rabia que tienen dentro, toda la rabia que tienen dentro con... Primero entra en un canal ajeno, ofende. Rorede, Youthari Steps Pui. Es el síndrome del cura. El síndrome del cura. Déjelo porque yo lo denuncio, pero ¿cómo entraste tú? Ofendiste, te comportaste como persona de patán y encima ahora te haces el ofendido, ¿entiendes? Se hacen los ofendidos porque tienen la conciencia. ¿Han visto el budín? El budismo. Tomen así el flan de caramelo, ese que no se compra en la pastelería sino en el supermercado. Lo abres y para sacarlo del refrigerador, y lo pones al revés, le das unos golpecitos por arriba y sale. Y luego es bonito porque se mueve, porque yo he mostrado que no es que mueves el flan. De caramelo mueves la mesa, haces así y él hace así. Y este es el clero actual. Este es el clero actual. Como luego llegan sacerdotes con agallas, como Hudson Ridge en relación con, ¿entiendes?, que tienen el temple y la gracia de comprender que aquí se entrega la vida. Al proyecto se sienten reprochados, se sienten ofendidos, se sienten expuestos, y entonces atacan. Y luego cuando se les responde, porque ellos querrían que nadie respondiera. O sea, ellos tienen que entrar, los enemigos tienen que entrar al canal de Radio Domina, se hacen los ofendidos y los bloqueamos, entran que dentro de poco blasfeman, me ofenden a mí de una manera violenta y rabiosa, y encima se hacen los ofendidos y luego los bloqueamos. Pero dime, ¿el canal es nuestro? Entra, expresa tu opinión, pero con respeto. No hace falta que ataques y ofendas. Y si luego respondemos, no te hagas el ofendido, porque si no eres un señorito, toma conciencia de la realidad y mírate al espejo. Bien, queridos míos, entonces esta intervención mía de anoche evidentemente ha suscitado entre la de ayer por la mañana y la de ayer por la noche, pero diría que ya desde hace 18 días, 20 días, ha suscitado esta reacción, digamos así, rabiosa. Entonces, quien no la haya escuchado la de anoche, el cartel aquí está, que lo haga porque hace reflexionar el sínodo, el camino del nuevo falso papa. En la práctica, de manera incontrovertible, irrefutable, he dicho que es todo un engaño esta idea del papa reformador en el sentido de retorno a la tradición, de restaurador, porque en cambio está claro que la línea es la de Bergoglio y de la falsa iglesia. Y he presentado las pruebas, porque yo no me invento nada, porque yo no me dejo llevar por los discursos en vez de ofender y atacar personalmente. Nadie lo sabe. Bien, de todas formas les recuerdo también que hoy es martes, así que esta noche, para mí es uno de los momentos más hermosos. Volvemos al comentario de la palabra de Dios, como hacía San Beda, el venerable. Volvemos al comentario de la palabra de Dios, en particular los martes y los jueves, como saben. Tenemos esta noche el Evangelio de Juan. Ahí está. El cartel, las bodas de Caná, primera parte. Nosotros hasta ahora, desde que comenzamos el comentario al Evangelio de Juan con mi libro El Águila y el Sol, que está disponible llamando a la Secretaría de Radio Dominosa, que llevaremos con nosotros, y estoy por terminar, si Dios quiere, el segundo volumen. Pronto les mostraré la portada, el segundo volumen, creo yo. Saldrán 7 volúmenes de comentario al Evangelio de Juan, sin prisa, y luego lo entrego a la historia. Y cuando algún día yo también esté bajo tierra, vendrán los que vengan después de nosotros. Tendrán que verificar dónde estaba el engaño y dónde estaba la verdad. Dónde la luz y las tinieblas, la verdad y la mentira. Verba volant, scripta manent. Este libro que estoy escribiendo examina el segundo volumen y los capítulos siguientes, en particular el capítulo 6, que es el de la multiplicación de los panes. Y le doy gracias a Dios por haberlo comentado, porque ha entrado en mí como nunca antes había sucedido. La palabra de Dios, debemos masticarla. Rumiar y nutrirnos de esta palabra de Dios que es vida para nosotros. Anoche volví a ver la película de Mel Gibson sobre la batalla de Ixon Ridge entre los estadounidenses y los japoneses. Muerte, masacre, sangre. Naturalmente Mel Gibson es realmente bueno para representar lo que era, aunque con la crudeza de las imágenes, la realidad. Pero en medio de todo esto había un joven soldado que no tomó el fusil y que fue a esa guerra con la Biblia y salió victorioso.
porque la palabra de Dios es lámpara para nuestros pasos. Entonces, esta noche a las 21 horas les espero, comenzamos las bodas de Caná. Hasta ahora en estos meses hemos examinado el prólogo de Juan, al que hemos dedicado muchas emisiones por razones obvias, y luego un par de emisiones las hemos dedicado a la llamada de los primeros discípulos. El último martes pasado vimos la llamada de Bartolomé bajo la higuera. Hoy por la noche vamos a las bodas de Caná. Preparen el vino, disculpen, ya que estamos, aquí está el cartel, compartan, a las 21 horas en el canal de YouTube de Radio Vicario Nuestra. Al mismo tiempo, también tienen disponible la intervención de Don Ramón en su canal Emo, una entrevista realizada hace algunos días con motivo de su presencia en Cerdeña. Y ahí encuentran esta intervención. Ahí está titulada "Sobre el gran prelado está la mano de Dios con León XIV. No es tiempo de peticiones o elecciones". Bueno, es realmente muy interesante esta intervención cuidadosa, enfocada de Don Ramón. También encuentran mi homilía que en mi opinión viene al caso del domingo pasado sobre la alegría. Ahí está, la alegría plena y completa. Este es el cartel, búsquenlo si no lo han hecho y si quisieran. Lo encontrarán en la lista de reproducción de Radio Domina Nostra. Hijos queridos, todo lo que estamos organizando para Monza tiene un costo. El seminario sigue ahí, que permanece así en pie hasta el 15 de junio, en un apartamento, en una casita. Algunos peregrinos que han venido en Pascua. Desde que estoy aquí, que luego me parece que llevo aquí quién sabe cuánto tiempo, apenas ha pasado un mes, unos pocos días desde que he regresado. Madre mía, me va peor aquí que cuando estoy de viaje muchas veces. Pero está bien así. Que el Señor nos dé la salud y la fuerza para lograr el proyecto en la misión. Estaba diciendo, pagamos el alquiler de esta casita que muchos conocen, donde viven las hermanitas Pequeña Nazaret, como saben, adquirida. Y entonces hemos iniciado el procedimiento para los trabajos. Lo mismo en Trevaseleghe. Y está el evento de Monza. Hijos queridos, les digo la verdad. Confío mucho en su ayuda. Si no me ayudan, no lo logramos. Si no me ayudan, este verano existe el riesgo de default. No se olviden todos ustedes del pequeño resto. No los otros, sino yo. Yo que estoy implicado. Significa que estoy hablando contigo personalmente. No pienses que lo tienen que hacer los demás. Naturalmente, cada uno como pueda. O si quiere, faltaría más. El IBAN, la cuenta corriente postal, la PayPal. Quisiera agradecer a todos los que no dejan de darnos esta mano de ayuda para realizar este proyecto. También la editorial. Estoy terminando de componer este segundo volumen de la colección, El Águila y el Sol, comentario al Evangelio de Juan. Y naturalmente tiene un costo. La publicación, todo esto, gracias a Dios, se logra por vuestro generoso apoyo. Entonces ahora vamos al episodio de hoy, absolutamente significativo. Ahí está el título, me costó un poco elegirlo, finalmente lo encontré. El desastre a las puertas, ahí está. ¿Lo ven? Cada mañana. Nosotros damos el título, como saben, al episodio El desastre a las puertas, dar tiempo a los párrocos, punto de exclamación. Pero quisiera hacer una especie de introducción sobre esto porque me lo han dicho. Con la homilía que ha dado esta mañana Fray Celestino. Fray Celestino intervino sobre los últimos acontecimientos relacionados con la calumnia, la difamación sobre el suscrito, que en Monza estaría organizando la elección pontificia del suscrito, y que habría pedido a los hermanos sacerdotes de la asociación que celebraran misa en unión con el Papa Alejandro. Aparte, el hecho de que, como me han dicho, ha dicho Fra Celestino, ahora lo vamos a escuchar porque me han dicho que fue breve, pero como es su estilo, aunque incisivo. Por lo visto no sería Alejandro II, como he dicho en años anteriores, ignorante que soy, pero Alessandro IX, porque ha habido 8 papas llamados Alessandro. Y además, por otra parte, no es en absoluto cierto que yo haya hecho eso. No necesito hacer esto para acreditar mi misión. Si no me creen a mí, dice Jesús, crean en las obras. Cuando Dios envía a alguien, son las obras las que deben ser juzgadas. ¿Dónde está el mal en esta obra? Dicen que el mal está en el hecho de que he creado una secta, pero la he creado yo, la secta a la que sigo siendo fiel. De hecho, nadie quiere confrontarse con el patrimonio bimilenario de la Iglesia. O la han creado aquellos que siguen a Bergoglio y ahora siguen a Prevost, a quien hay que dar tiempo. Así que ya lo estoy diciendo todo. Hay que dar tiempo.
El doctor Baggi escribe hoy un tal Vincenzo Rizza, que no sé quién es. Hay que a tiempo, no se lo tome a mal. Está la razón de Estado. Gran noticia. Profesor, doctor Baggi, si el Papa León condenara de inmediato al Papa Francisco, entonces estarían los fieles bergoglianos que se sentirían mal. ¿Ah, sí? Y nosotros, que durante 12 años hemos llevado la cruz subiendo el Calvario, ¿somos hijos de segunda categoría? Aquellos que hasta ahora hemos sufrido, hemos pagado en carne propia, excomulgados, despojados del hábito sacerdotal, marginados, perseguidos por los medios de comunicación, ¿qué somos? ¿No contamos? Cuentan los bergoglianos que hay que gestionar, porque si no se escandalizan. Y el escándalo de los verdaderos católicos, que en Monza mostrarán que hay un escándalo en curso de una iglesia de Roma, prostituta e indigna, vendida a los poderes fuertes mundiales. No cuenta ese escándalo. Ahí vale solo el escándalo de los bergoglianos. Entonces tenemos que dar tiempo. Pero entonces yo diría, haría como Mike Bongiorno. Ah, esa alegría. Entonces, señor, entonces, ¿qué me dice? Elija, 8, 12 o 24. O sea, ¿cuántos años tenemos que dar de tiempo al Papa Prevost para establecer que tiene tiempo para realizar la obra? Es realmente toda una farsa de sabor absolutamente satánico. El Papa es el vicario de Capito, es quien confirma a los hermanos en la fe. Si hay una apostasía en curso, debe intervenir de inmediato. Si es el Papa, pero de inmediato significa de inmediato, ya han pasado 18 días. No puede evitar, evidentemente, Vincenzo Rizza, preguntarse por qué el Papa León va a rezar varias veces a la tumba del amado Papa Francisco, como decía anoche. Repito, está la catequesis disponible en el canal de YouTube. No puede evitar reírse al preguntarse, sí que no puede evitarlo. Por eso cuando luego escuchan a Domi Nutella, le sale espuma por la boca que ha dicho el amado Papa Francisco. Una cosa, en el límite, sería la razón de Estado, otra cosa es el amado Papa Francisco. Una cosa es, quizá, tomarse un poco de tiempo. Otra es decir que el Papa Francisco desde lo alto nos bendice. Una cosa es asegurar una temporada de prepastor, de preparación para la restauración. Otra es decir, cuando murió el amado Papa Francisco, estábamos como ovejas sin pastor. Porque si no fuera cierto, como evidentemente supone Rizza, estaríamos ante el hombre más hipócrita del planeta, que se burla de las conciencias. En cambio, lo que había que hacer, y sobre lo cual esto es historia, lo digo a los seminaristas, sobre todo a los más jóvenes, que probablemente deberían sobrevivirme. Esto es historia. Grábenlo. Algún día tendrán que decir, cuando hagan el proceso con mis huesos para quemarlos, tendrán que decirlo. Pero Domina había dicho cuando fue elegido León, había animado a operar. Invitó a rezar porque dijo que el Espíritu Santo podía realizar el milagro. Si se lo dejaban hacer, que era posible que apareciera alguien que, aunque se planteara el problema, canónico. Luego se resolvía, pero se asomaba y decía, condenamos al llamado Papa Francisco, que Papa no es, volvamos a Benedicto XVI. Flores queridos, sigamos juntos, todo esto no ocurrió. ¿Qué hacemos nosotros? Hacemos como si nada y volvemos a la iglesia de santo. ¿Qué quieren? ¿Qué quiere este? Prevost que viene a meterme los dedos en los ojos y que dice que yo me hice mi propia secta para ganar dinero. Es grave que un cura diga estas cosas. Es muy grave, porque si acierta, está bien, pero si no acierta, termina en el infierno, porque esto es difamación. Debería saberlo si ha estudiado. Pero quien sigue a Bergoglio es ignorante o ha perdido la conciencia. Quien ha seguido a Bergoglio debería saber que no se dicen ciertas cosas, porque si luego no es verdad, si se le escapa, y la rabia, sin embargo, te quita la lucidez, ¿entiendes? Yo te digo, eres un cretino por decir que no, pero porque estoy enojado. Pero si luego lo pienso y digo, bueno, pero si después no es verdad, lo pago yo. ¿Te ganas el dinero? Y si no es verdad, secuestras a las mujeres, y si no es verdad, te hiciste la secta, y si no es verdad, ¿cómo lo hacemos entonces? Con todos esos curas que sin duda alguna estarían encantados de verme, muerto, porque no soportan mi voz, pero cuanto menos me soportan, más me tienen que escuchar. Es Dios quien los castiga, los azota. Porque ¿qué motivo habría? Tú que eres un cura prebostiano, que estás contento con el Papa León, yo me he hecho mi propia secta, pero ¿acaso tú entras entre los testigos de Juan y los Baggi para contradecirlos?
¿Por qué vienes a mí? Si yo soy el señor Minutella, ¿por qué entonces tienen este gusto, sabes? Este gusto refinado. Si no, pues ya se las verán con el Padre Eterno. Los hermanos tienen el gusto porque saben qué daño puede hacer esto, y entonces son realmente malos, malvados, pérfidos, son curas, pérfidos, de decir el señor Minutella. No, no. Si yo soy el señor Minutella, ¿por qué vienes a molestar en mi canal? Vete donde tú quieras. ¿Por qué tienes que venir aquí? ¿Quién te obliga? Te amargas la vida, me haces decir palabrotas, así que vete a otra parte. Oh, si eres primeires, debes intervenir tú por mí, y luego debes intervenir con los testigos de Juan, con los apóstoles de los últimos tiempos, con los mormones, con los evangélicos. No puedes venir solo a mí y quejarte de que yo estoy en una secta, porque al final es una de tantas. El señor Minutella, querido confratello, pérfido que eres, es uno de tantos. Tú sigues a tu Papa León, que restaura la Iglesia y la devuelve al esplendor prebergoliano con el amado Papa Francisco, sin embargo. Entendido, querido confratello. Sigue bebiéndote el cerebro como el yogur. No, ¿cuál es? El griego. ¿Cómo lo tienes el cerebro? ¿Yogur griego? Luego se ofenden. ¿Entiendes? Se ofenden. Porque primero atacan. ¿Entiendes? Primero atacan. El señor Minutella se hace rico, ha formado una secta. Adelante, hoy celebraré. Estos son los ritos verbales de los curas que hacen incursiones en Radio Domina Nostra. Hoy rezaré, celebraré la misa para que abran los ojos antes de que este hombre, el señor Minutella, los lleve al infierno. ¿Entiendes? Hablan así. Luego, apenas les grito la verdad, se hacen los ofendidos, nos vemos en el tribunal y que no me lo permita. Y así, ahí lo tienes. Y son los curas, esos señoritos, ¿entiendes? Con las piernas apretadas, son los curas los que fingen ser santos y luego tienen cuentas corrientes bancarias. Son los curas que predican a los demás la humildad y el desapego. Y luego venden el alma al diablo para ser servilmente estimados por el obispo y hacer carrera. Uno como Don Minutella, y habla Radio Veduta de alguien que ustedes conocen, se convierte en alguien con quien ya no se debe tratar, si es que incluso no es recomendado. Mira que ten cuidado si sigues a ese, porque si eres amigo no se puede ser. Un cura no puede ser amigo de Don Minutella. Es el demonio Don Minutella. ¿Entiendes? Mientras tanto lo tienen en el Vaticano y no se dan cuenta, porque hay que darles tiempo. Todo esto lo he dicho para ganar tiempo para quienes debían preparar la contribución de la homilía. Como dijeron que yo me haría papa en Monza, disculpen, pero ¿por qué no habría de hacerlo en Bolonia, en Florencia? ¿Por qué en Monza, que soy la monja de Monza? Estoy dentro, disculpen, quisiera decir, queridos fieles, los curas, estos que hacen de asaltantes, los piratas no oyen, oyen. Yo vengo del circuito de Monza, está bien, vengo con la Ferrari y me hago elegir papa. Y luego también ha circulado la noticia de que los sacerdotes celebrarían la unión conmigo. Son todas, obviamente, tonterías absolutas. Yo no sé en lo que respecta a mis compañeros, porque en realidad nunca hemos hablado de esto de manera oficial. Incluso don Ramón, en la entrevista, fue interrogado sobre esto. O sea, ¿qué dicen cuando está la N del Papa? Yo la salto completamente. La salto completamente. Porque luego está esa cuestión en unión, con los obispos que conservan, ortodoxos que conservan y custodian la fe. Pero ¿quién es el que custodia? Si hay alguno, alguien debe salir a la luz, no se puede hacer a escondidas. Escuchamos a Fra Celestino, alabado sea Jesús Capito. Que sea siempre alabado en todo momento. En el día en que recordamos a San Beda el Venerable y también a San Juan, primer Papa y mártir. Antes de la homilía propiamente dicha, hago dos avisos parroquiales. Ha llegado el rumor de que alguien dice que los sacerdotes de la sociedad celebran la Santa Misa, una cum Papa Alejandro IX. De hecho, el último Papa Alejandro fue Alejandro VIII, que además fue Papa por poco tiempo, es decir, desde el 6 de octubre de 1689 hasta el 1 de febrero de 1691, o sea, 16 meses.
Obviamente dije Alejandro Muavo en la hipótesis de que, si llega a ser papa, no conserve el nombre de bautismo, pero es más probable que se llame Rosario Prepno o Carmelo Un. De todos modos, no es cierto que los sacerdotes de la asociación celebren la misa una cum Papa Alejandro, aunque alguno puede haberlo hecho a título personal. Me parece entender que la misma fuente, quizá polaca diría también, que en el evento de Monza, el padre Alessandro será elegido papa. Esto tampoco corresponde a la verdad. Lo ha dicho el padre Alessandro, que no habrá nada de eso. Era una preocupación que alguien, el periodista, tenía también por Bolonia, pero como saben, no sucedió nada. No tenemos ningún proyecto de ese tipo. Sin embargo, recuerdo a todos que Dios es libre de conceder el munus petrino a quien Él quiera. Y siempre puede hacerlo cuando, cómo y dónde Él quiera. Nosotros estamos seguros de que el 14º león no tiene el munus petrino. Si Jesús Capito no regresa mañana, 28 de mayo, tarde o temprano, tendrás que intervenir para hacer entender a quien quiere dar el munus. En cuanto a las elecciones de Dios, les recuerdo que llamó a un joven pastor para convertirse en rey de Israel, David. Llamó a María de Nazaret para que se convirtiera en madre del Hijo de Dios. Ha llamado a unos pescadores a convertirse en fundamento de su iglesia. No habría nada extraño si llamara al padre Alessandro para guiar a la iglesia en el tiempo de la gran apostasía. Es más, ya lo ha llamado. Estas voces que llegan solo sirven para desanimar a la gente de venir a Monza, más o menos como se hizo antes de Florencia. No sirve para nada. El plan de Dios avanza a pesar de las calumnias, a pesar de las sanciones eclesiásticas y de tantos otros obstáculos que Satanás intenta poner. Pero la Virgen vencerá porque así está escrito. Al final, mi corazón inmaculado vencerá, triunfará. Aquí, yo desafío a cualquiera de nuestros detractores a encontrar una sola coma, desde el punto de vista teológico o dogmático, fuera de lugar en lo que ha dicho el hermano Celestino. Gracias a Dios, una de las características más hermosas del sodalicio es la absoluta transparencia. Realmente yo pongo mucha atención en esto. Nunca lo he dicho así. Pero monitorizo sus intervenciones. Estoy atento. Creo que es justo como director de Radio Domina Nostra, nunca lo he dicho. Pero estoy atento, porque nunca quisiera que saliera algo que involuntariamente a veces puede también suceder, que no sea exactamente ortodoxo, católico. Nunca ha sucedido. Nunca ha sucedido. Los confrades somos 6, pero no es culpa nuestra que seamos 6. Es culpa de una formación equivocada y de intereses ocultos de los sacerdotes, que luego encima se ofenden y nos persiguen. Y paciencia si somos 6, pero no importa. 6 es la mitad de 12. Puede ser que en otras partes del mundo, tarde o temprano, lleguen los otros 6. Y así igualmente se cumplirían las profecías que hablan de un gran prelado y 12 apóstoles. Entonces quisiera decirles a los sacerdotes, tranquilícense, queridos sacerdotes, que se me vienen encima, porque si el Padre Eterno ha establecido estos criterios, podrán ponerse patas arriba como se voltea un budín. Al revés, se van a deshacer. Estén atentos para que no les ocurra luchar contra el plan de Dios, porque en Roma el escenario es este. Entonces, yo decía hace un momento la reflexión de Fra Celestino desde un punto de vista simplemente teológico es impecable. Es impecable. Él comienza ante todo con una nota de tipo pastoral diciendo hay estas dos falsedades, estas dos mentiras que circulan. Y al final dice, como buen pragmático, cuáles son los motivos por los que circulan para impedir que se venga a Monza. Como sucedió el año pasado con la mística de San Rafael, la de Padre Hebard. Y entendió que se llevaron a Padre Hebard y lo hicieron salir, también luego esta mística Padre a Don Roberto. Pero es que había jurado que yo debía ser destruido porque se lo había dicho ella, dice San Rafael. San Rafael había dicho, él debe ser eliminado, debe quedarse solo. Esto es lo que el diablo dice desde hace años, pero la tipa no lo sabe y mucho menos lo sabe. Ese pobre confundido del padre Hebard. Y entonces en Florencia, luego algunos no vinieron, aunque gracias a Dios el palacete se llenó y desafiando todas sus expectativas, no hubo nada de tonto.
Pero ¿cuáles son las dos calumnias? La primera es que yo me autoproclamaré papa. Fra Celestino, en mi opinión, de manera no completa, expresó esta preocupación, pero no incompleta, para él, porque la comunicación es esa, incompleta. Para mí, les diré por qué no es una preocupación, es un miedo. Es un espantapájaros que tienen los enemigos. ¿Cuál es el espantapájaros? Que pueden sentir en el corazón, en la conciencia, que nosotros tenemos razón. Y entonces están ahí implorando, ¿no? Y día tras día esperan que yo cometa un paso en falso y que cree la iglesia neopalmariana y me autoproclame vistiéndome de blanco. Por cierto, yo en verano siempre he llevado la sotana blanca con el ribete negro, porque así lo prevén las reglas. Y que yo con la túnica blanca de papa y la mitra sin ser obispo, me haga llevar por los seminaristas en la silla gestatoria, sosteniendo bajo los brazos a las monjitas, es así. Finalmente llevan años babeando, vomitando, que me detengo aquí, y llevan años esperando que esto suceda, y como hace años que no sucede, y entonces, como saben que digo la verdad, querrían tanto que yo hiciera eso, así se apropian de la verdad. Y lo manejan ellos. ¿Entiendes? Hoy la iglesia recuerda a San Beda, el venerable. ¿Entendido? Lo repito. Pero creo que ha quedado claro. Querrían tanto desde Florencia, sí. Hasta se meten los demonios que se disfrazan de San Rafael. Cada año, Satanás se mete en medio, cuando hay la reunión, para hacer entender que no deben confiar en él. Estoy hablando de Don Minutella, pobrecillo. Que si sabes, en cambio, cuál es la misión que le ha confiado, imagina el dolor que puede sentir al ver cómo está impedido, cómo dice el Señor, Señor, ¿dónde están los fieles, Señor? ¿Dónde están los católicos que abren los ojos después de 8 años de martirio? Pero ellos esperarían, Satanás esperaría, que de una vez por todas yo finalmente cometa el paso en falso, que pierda el control de mí mismo. 4,000 personas en Monza, también están esos que presionan en el pequeño resto. Padre, vamos, pero tú eres el gran prelado. Y entonces yo entro con los zapatos, las de caoba, vestido de blanco, como sucede en Palma. En Troya, ¿cómo se llama? En Palma. Palma. Recuerdo el nombre, va en procesión con la silla gestatoria y voy haciendo así y bendigo a todos. Aleluya te deumum, laudam cantarían, sonarían todas las campanas de Italia, porque se apropiarían de la verdad. Jamás sin Don Minutella. Esto. Anhelan, de hecho, hasta vender el alma al diablo. Eso es lo que quieren los bergoglianos, los masones que están en Roma, a Don Bux, al cardenal Burke, a los uncum, a los curas, párrocos, a todo el asqueroso archipiélago que hay en Roma. Les encantaría que Don Minutella dijera la verdad. Fue el primero en decirla, no logramos arrebatársela para hacerla nuestra, y entonces la negamos, porque la dice él. Porque esto es lo que hacen los uncum, niegan la evidencia, porque hay evidencia, porque lo dice él. Y entonces no es preocupación, ojalá fuera una preocupación, pero todavía sería legítima. Es un espantajo, es miedo. No lo digo en italiano. No lo digo en italiano. ¿Qué es? Porque ya saben que esto no va a suceder. Ya saben que aproximadamente 3,000, 3,500, 4,000, 5,000 personas, 1,000 personas, 2,000, las que vienen, 500 vienen a Monza y vienen personas serias, que han gastado una cantidad para estar presentes y que saben que allí no sucederá nada banal, tonto o ridículo, y entonces se enojan. El gran miedo de no lograr arrebatar, de gritar la verdad, esto es lo que es. Pero volvamos a lo que dijo Fray Celestino respecto al discurso, el munus Dios se lo da a cualquiera. Me gustaría desafiar a cualquier teólogo, incluso de esos que enseñan en las academias pontificias, que no se dan cuenta de las tonterías de los hombres vestidos de blanco, se dan cuenta de nosotros. No hay nada de incorrecto a nivel dogmático en lo que ha dicho el hermano Celestino, nada, porque el munus, primero, es de fundación divina.
Por lo tanto, todo de fundación divina pertenece a Dios. Hoy la Iglesia conmemora a San Beda, el Venerable. Todo lo que es de fundación divina, la Iglesia lo custodia, pero no puede apropiárselo. No puede haber ninguna apropiación de lo que es de fundación divina. Y el munus, es decir, el oficio petrino, es de fundación divina. Tú eres Pedro, es decir, Jesús entrega a Pedro, a Simón hijo de Jonás, el munus. Bien, este es el primer dato incontrovertible. Entonces, si es de fundación divina, es indisponible. En el sentido de que los hombres no pueden. Y puesto que está Bergoglio, que no ha sido el Papa durante 12 años y durante los próximos 20 años estará Prevost, que no es el Papa, Dios puede tener en mente otros designios. ¿Quién dice que esto no está en la palabra de Dios? ¿Quién puede decir que esta es una afirmación disparatada, una afirmación equivocada, una afirmación superficial? Nadie lo puede decir. Nadie lo puede decir. Si se lee la Sagrada Escritura, la indefectibilidad de la Iglesia está a nuestro favor, porque son aquellos que nos han atacado diciendo, pero la Iglesia es indefectible, justamente. Entonces, si es indefectible, háganse una pregunta más respecto a lo que están viendo en Roma. Porque como dijo Fray Celestino, la bendición de las parejas homosexuales por sí sola basta para calificar a Prevost, quien ha escrito una circular a todos los obispos del mundo, pero nadie habla de ello, está bien, en la cual pide aplicar los criterios pastorales de fiducia supplicans. ¿Cómo lo resolvemos? Por lo tanto, es evidente que hay una rabia. Y a este respecto, el desastre está a las puertas, lo sienten. Porque miren, ya no hay más tiempo para bromear, Bergoglio se acabó, vayan en paz. Pues, han pasado 12 años, en los que, como he dicho varias veces, los Unacum están ahí, que han hecho el Cahier de Dolians durante 12 años. Ha muerto Bergoglio, hicieron como que estaban apenados, seguro que abrieron el espumante. Y esperaron a que llegara el nuevo Papa. No le pareció, ¿verdad? Se pusieron contentísimos, le hicieron quién sabe cuántos carteles de glorificación de su propio recorrido. Cuando apareció Leone, con la moseta roja y la estola pontificia. Lástima por ellos que, al hacer esto, lo ha exhibido. ¿Cuál será el estilo? Y yo lo puse de inmediato en evidencia, un estilo más ambiguo que el de Bergoglio, porque luego, en lo que dijo, lástima por los Unacum, dijo gracias al Papa Francisco. ¿Cómo que gracias? ¿Gracias por qué cosa? Gracias por haber hecho durante 12 años de falso Papa, por haber terminado, por destruir la unidad de la Iglesia, por haber perseguido a miles de sacerdotes y obispos en el mundo, un par de cientos de obispos en el mundo, comisariándolos, despojándolos del hábito, de haber hecho llover como desde una fortaleza las condenas para quienes no estaban de acuerdo con él, de haber firmado documentos apóstatas como Abu Dhabi. ¿Dónde está el gracias? Gracias al Papa Francisco, ¿de qué culpa? Por la Pachamama, quizás. Hoy la Iglesia honra a San Beda el Venerable, cuyos escritos ya se leían en vida, y es uno de los últimos padres. Las cosas más importantes, al principio y al final del discurso inaugural de Prevost. Queremos una iglesia sinodal, lo dijo él. Entonces, la sangre se le heló por completo dentro de los Unacum. Pero no son estúpidos, porque cuando hablo de Unacum les digo que me refiero a los curas, sobre todo a Don Bux. Y siempre fingen no entender. ¿Entiendes? Se les heló la sangre, puedes estar seguro. Todavía, si hubiera dicho solo una vez gracias al Papa Francisco, ya es grave, pero bueno, al límite. Pero cuando al final te dice, queremos una iglesia sinodal, Y luego en estos 18 días, el Papa Francisco desde el cielo nos bendice. Sigamos adelante por el camino que nos ha indicado el amado Papa Francisco. Me arrodillo ante el Papa Francisco. Y luego vuelvo de nuevo al Papa Francisco. Y cito sus documentos, Fratelli Tutti, que es un documento herético porque propone la fraternidad universal que no existe como concepto teológico cristiano, porque la fraternidad universal debe ser sustituida por la comunión en la fe. ¿Entendido? Koinonia en griego es la palabra, fraternité es otra cosa. La fraternidad es post-Grey. Macron, no sé si lo habéis visto, luego yo ayer lo mencioné, que sin saber que la estaban mirando, le soltó 2 bofetadas al presidente de la República Francesa, en directo. Se ve justo ahí, pero imaginaos si hubiera sido al revés. Yo no tengo nada en contra de las mujeres, y ellas lo saben. No soy machista ni tampoco machista,
Pero Dios no lo quiera. Si hubiera sucedido al contrario, que fuera Él quien le diera 2 bofetadas a la esposa. Ay, cielo santo, hijos míos queridos, ¿quién sabe qué habría pasado? Como fue ella, entonces está bien. Y se ve al pobre Macron que se queda desconcertado. Existen esas 2 manos con el abrigo rojo que sueltan 2 bofetadas sonoras. Él se queda desconcertado, pero sabe que lo están mirando desde abajo, que está el equipo de fotógrafos. Entonces recibe las 2 bofetadas hacia sí, luego se da la vuelta y saluda, pobrecillo, con las 2 bofetadas que le dio la esposa. ¿Entendido? Y estoy diciendo que esta es la fraternidad de hermanos. Todos. Luego volvamos a Prevost, citó la Laudato Si, que es un documento inútil, por lo menos por un par de razones. La primera es que el Papa no es el presidente del Organismo Internacional de Defensa del Medio Ambiente. El Papa es el vicario de Cristo, que confirma a los hermanos en la fe, no el que nos dice que apaguemos los acondicionadores de aire y que aplastemos como hacían los cucarachas. Aplastar significa machacar. Incluso esta tesis del calentamiento global de la que hablaba ayer no está científicamente probada. Tanto que el benemérito profesor Antonio Zichichi, que conocen siciliano, no más allá de 90 años, y luego lo apartaron, el mainstream, el establishment cientificista prácticamente lo censuró. Porque el profesor Zichichi, Antonio Zichichi, dijo: pero esta historia del calentamiento global es absolutamente algo fuera de lugar. No es científica, es simplemente al límite. Algo completamente obvio dentro de los parámetros y todas las cosas que él explica. Bergoglio escribe la Laudato Si y Prevost la cita hace algunos días en el aniversario. Así que fraternité tu. Esta Laudato Si y luego sobre todo el documento de Abu Dhabi lo ha citado. Y entonces los Sunakuma ahora, el reloj de arena que habían colocado, aquel que durante 12 años, día tras día, dejó caer un grano de arena envenenado, la han retomado más grande, la han comprado porque eso ha dado impostura 12 años, y esto es lo que deberá durar. Y están completamente engañados, como se lo merecen, porque tienen al Papa que se pone la estola y la museta, que se viste de Papa, pero cita los documentos heréticos y apóstatas de Bergoglio. Y entonces, ¿qué hacemos? Y sobre todo, como se ha dicho, que Fray Celestino hoy lo ha dicho, pido confirmación del obispo Gesley, de San Galo en Suiza, donde se reunía la mafia de San Galo, que notoriamente hereje por sus posiciones radicalmente heréticas, fue elegido obispo. Les digo esto porque hay esos desgraciados Sunakun que dicen que el Papa no lo sabía. Son unos desgraciados deshonestos con su conciencia. Les explicaré por qué. Primero, era prefecto antes de convertirse en Papa de los obispos, así que no podía no saberlo. Segundo, cuando se debe elegir a un obispo, no es que se elija en el último instante. Se abre investigación según la norma 4.4.8. Una inspección canónica, se verifica quién es este sacerdote. Se pide la opinión a los laicos de la diócesis. Antes de que el Papa Fiori, hay toda una investigación, así que no podía no saber quién es Gesley, que ha dicho que las mujeres deben convertirse en sacerdotisas. Y yo, por desgracia, como siempre hay tantas cosas de las que hablar, habría querido, lo envié a los hermanos sacerdotes en nuestro chat, y hablarles hoy de una noticia impactante. Y es que 4 obispos alemanes se han retirado del sínodo alemán. Adiós sínodo. Son el cardenal Rainer Maria Wölki de Colonia, Monseñor Gregor Maria Hanke, obispo de Eichstätt, Monseñor Stefan Oster, obispo de Passau, y Monseñor Rudolf Voderholzer, obispo de Ratisbona. Estos 4 obispos sin acentos polémicos se despidieron. Al sínodo que quiere la ordenación de las mujeres, la abolición del celibato y que está vaciando la iglesia alemana. Mientras tanto, Prevost nos coloca en Suiza, cantón alemán, al obispo sinodalista, que ha dicho que el Papa Prevost seguirá la línea del Papa Prevost. Disculpen, ustedes me conocen, pero según ustedes, si un seminarista dijera algo así de mí, ¿qué hago yo? Hago como si nada. ¿Entendieron cómo funciona? Y entonces ahí están. Los attendisti unacumistas.
¿Lo han entendido los atendisti unacumistas? Y entonces, nosotros somos una secta, yo me convierto en papa, y estamos fuera de todo criterio, el gurú de Carini, el señor Minutella, y ellos tienen al Papa León, el Papa que los lleva a la restauración, el Papa que ha rezado el Ave María en latín, el Papa que ha citado a Juan Pablo II, ha dicho que Jesús Capito es el Salvador del mundo. Le cuentan las cosas obvias que debería decir un Papa como si fuera algo clamoroso. Y concluyo leyéndoles sin comentarlo lo que escribe este Vincenzo Rizza, que no sé quién es, en el blog de Ayora María Vallí. Demos tiempo al Espíritu. Querido Aldo María, entiendo el desánimo por algunas de las primeras decisiones del Papa León XIV que parecen ir en continuidad con el pontificado anterior, pero sigo teniendo esperanza. Son 20 años de desánimo. Digo, hijos queridos, se dan cuenta de que no hay alternativa a Don Minutella, al pequeño Resto y a Monza. No hay alternativa. No hay alternativas. Es Dios quien lo establece. No hay alternativas. Paciencia, sigo esperando. Tengan paciencia con ustedes mismos al escuchar estas cosas. Incluso cuando expresé optimismo sobre algunas de sus primeras declaraciones, no esperaba ciertamente que de un día para otro pudiera renegar de todos los actos del Papa Francisco, declarándolo de hecho hereje o apóstata y condenándolo inmediatamente a la damnatio memoriae. ¿Qué cosas notan que son muy deshonestas en lo que está diciendo este individuo? ¿Qué notan? Se los digo yo. Notarán que él está diciendo que no puede condenar de inmediato. Pero esto no es cierto porque está en juego la salvación de las almas. Y la errónea conciencia de los fieles tampoco es cierto. Pero si entonces, pongamos que fuera verdad, el problema es que no es que él... Hablo de Prevost. Hay que darle tiempo para condenar. Está citando a Bergoglio. Está citando los documentos de Bergoglio. ¿Por qué no lo dices? No me equivoco. Una cosa es que no lo condenes de inmediato. Otra cosa es el amado Papa Francisco, que como dijo Adam Daby, son dos cosas distintas. Pero Dios, el Omnipotente, ha derribado a los poderosos de sus tronos. Los poderosos no son solo aquellos que tienen dinero. Los poderosos son también los soberbios, los desmemoriados, los unacum, sobre todo los que son más combativos contra mí. Han sido soberbios intelectualmente. No han aceptado que este sacerdote de Palermo, el señor Minutella, pudiera tener razón. Dios los mantiene en ello. Y no solo porque fue nombrado obispo y cardenal precisamente por Bergoglio. Y entonces ya esto debería hacer reflexionar. Pero porque un acto inmediato de total discontinuidad podría no ser bueno para la Iglesia. ¿Ves lo que inventan ahora? ¿Y por qué no podría ahora, desde lo alto de su soberbia intelectual, el risa que entonces María Vallí acoge? ¿Quién sabe si le escribiera en este momento, si me acogería? Explica por qué. No ayuda a la Iglesia. Si los demás no católicos que han elogiado a Bergoglio no se han convertido, al contrario, muchos fieles de buena fe han seguido en estos años al pontífice argentino, queriéndolo sinceramente y apoyándolo, muy a menudo, sin entender, solo por una ciega fidelidad al Papa o por ignorancia, y ellos. Él no. La evolución de la Iglesia en salida, un cambio de rumbo de un día para otro, podría tener consecuencias devastadoras. En cambio, así no. ¿Entiendes? Decir que Bergoglio era hereje y apóstata es devastador. En cambio, permanecer así en esta situación magmática, no, esto es bueno. El adoctrinamiento de los medios de comunicación de masas, que han exaltado las tesis más extremas, no pocas veces contrarias a la enseñanza de las escrituras de los padres de la Iglesia, y han encubierto las críticas no solo doctrinales, sino también de carácter de Bergoglio, no puede ser borrado en un día, un mes o un año. Se necesita tiempo. 20 años. 20 y 12 son 32. 4 y 4, 8 descarga el golpe. Sale el padre con todos sus hijos. Primero el padre y luego los hijos. Y así a esos niveles, ahí estamos ya, de retahíla siciliana. Requiere tiempo, se necesita tiempo. 20 años. No es que entonces pónganse cómodos.
Una vez que han esperado, le dan la vuelta al reloj de arena y empiezan de nuevo el cuaderno de quejas. Porque al final se quejan, ya se están quejando de que ya ahora están decepcionados con Prevost y entonces tienen que justificarse. Así que ya están decepcionados, ya han entendido de qué va la cosa, pero fingen que esto necesita tiempo. Conclusión. No excluyo, por supuesto, prepárense para la conclusión, que incluso León XIV pueda repetirlo, aunque de maneras más elegantes, y una preparación efectivamente más sólida. De Bergoglio. Los errores pasados. De ahí la necesidad de permanecer vigilantes y también críticos, señalando con amor filial los posibles errores. Así que estos desgraciados deshonestos con su conciencia están justificando la posibilidad de que haya comenzado una sucesión de papas herejes, burlándose del dogma de la indefectibilidad de la Iglesia y de la asistencia constante del Espíritu Santo, no solo ex cátedra al romano pontífice. ¿Se dan cuenta de cómo estoy en la ruina? Y luego nos atacan a nosotros que vamos a Monza a gritar que somos católicos y que no nos hemos doblegado. ¿Han escuchado lo que ha dicho? No excluyo que el Papa León sea como el Papa Francisco, y entonces nosotros deberíamos vigilar y señalar con amor filial los posibles errores. Así que se ha iniciado una época en la que el Papa ya no cuenta para nada. Cuenta entonces Maria Baggi y Vincenzo Rizza. Pero se dan cuenta del lamentable grado de degradación al que Dios los ha reducido. Por no haber querido abrir los ojos, sin embargo, démosles tiempo y sobre todo demos tiempo al Espíritu para que trabaje en Él. Y por qué no, también en nosotros. Yo espero mucho, querido Rizza, que el Espíritu Santo descienda sobre ti. Y lo que quisiera decir es, denle tiempo. A uno que no es papa, que no posee el munus, denle tiempo. Esta es la situación, el desastre. Lo sienten y tiene las puertas para ellos, porque es evidente que no podrán, pienso. Incluso sí, por otros 20 años. Hacer como han hecho hasta ahora. O sea, un nonagenario, entonces Maria Baggi, que recibe a un octogenario, qué sé yo. Vincenzo Rizza, y los dos están ahí, en el año 2049, comentando, ¿y por qué el Papa Prevost hizo esto? Démosle tiempo. El desastre está a las puertas. Dar tiempo a Prevost se ha